Hola, qué gusto que nos acompañen a este webinar del Hospital Médica Campestre. Esperamos que este tema les resulte útil e inspirador. El día de hoy, nuestro moderador será el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Dr. Ramírez tiene además una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y un doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema, como todos y cada los jueves, muy interesante, pero hoy es un poquito más. Vamos a hablar sobre el uso del cannabinoid en algunas enfermedades reumatológicas. Es importante saber que el uso del CBD por algunas personas está satanizado, pero por otras personas tiene muy buenos argumentos y sobre todo utilidades. Y es aquí donde nosotros tenemos que, sobre todo, informar a ustedes cuál es el mejor uso, las recomendaciones, qué es lo que se tiene que hacer, quiénes son los profesionales de la medicina que lo pueden prescribir, bajo qué dosis se puede utilizar, en qué padecimiento se puede utilizar y lo más importante, si en realidad tiene buenos resultados. Y pues para esto, justamente el día de hoy contamos con la presencia de la doctora María Fernández Pérez. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de la Universidad de Nuevo León como médico internista. Es egresada del Instituto Mexicano del Seguro Social de la UMAE número 71 en Torreón y es reumatóloga por el Hospital Universitario José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León. Y actualmente, pues justamente también forma parte del staff del Hospital Médica Campestre. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, doctora. Les comento un poquito, cuando estuvimos platicando con la doctora cuál era el tema más apropiado, pues justamente salió a la luz esto, que es lo que actualmente se está recetando, no solamente en el ambiente de la reumatología, sino en algunas otras especialidades, neuro, por citar algunas de ellas. Y pues lo más importante es que la doctora nos explique bien cuáles son las utilidades y sobre todo si está indicado o no. Y doctora, pues bueno, un tema muy interesante, la vamos a escuchar con mucha atención. Bienvenida. Hola, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Adelante. Hola a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Me presento de nuevo. Yo soy la doctora Mari Fernández. Soy médico internista y reumatóloga. Muchísimas gracias a todo el equipo del staff de Médica Campestre que nos permite tener esta información. No solamente ustedes aprenden, sino nosotros los médicos también. ¿Con qué? Con la finalidad de que tengamos una buena decisión en la mejora de la calidad de los pacientes. Entonces, el tema de hoy es el uso del cannabidiol en enfermedades reumáticas. Primero, nosotros como reumatólogos debemos recordarles a ustedes los pacientes qué enfermedades vemos, porque muchas veces no saben qué es lo que ve un reumatólogo. Nosotros podemos ver enfermedades, como vemos en el recuadro, según su clasificación: lesiones de tejidos blandos, enfermedades degenerativas, artritis por cristales, artritis inflamatorias, vasculares, del tejido conectivo o enfermedades óseas. Por ejemplo, por mencionar algunos, lesiones de tejidos blandos, pues aquellas lesiones del manguito rotador, de nuestros hombros o aquellos que afectan la musculatura, como es el síndrome de fibromialgia, que se manifiesta por dolor generalizado, sobre todo en nuestros músculos más que articular, o la famosa osteoartrosis, que es la osteoartrosis degenerativa propia de la edad. La artropatía por cristales, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que, es que mi vecino tiene gota? Esto es inflamación articular secundaria a un exceso de ácido úrico o enfermedades inflamatorias propias de la reumatología llamadas como enfermedades autoinmunes. Voy a definir un poquito esto porque quiero que comprendan que no toda la inflamación quiere decir que sea una enfermedad mediada por anticuerpos, pero en este caso, específicamente en enfermedades reumatológicas de este tipo, que es lo que vamos a hablar, la artritis reumatoide, las espondiloartropatías, ya sea asociadas a unas enfermedades de la piel que se llama psoriasis o enfermedades propias de gastroenterología que se llaman enfermedades gastrointestinales, mejor conocidas como CUSI o Crohn,
pueden dar manifestaciones articulares, pero quiero que comprendan que se llama autoinmune porque formamos anticuerpos malos contra nuestro mismo cuerpo y se produce una enfermedad. Así como tal, tenemos enfermedades propias de los vasos sanguíneos, las famosas vasculitis. Hay vasculitis secundarias a usos de medicamentos, algunas infecciones, pero en este caso, las enfermedades reumatológicas vasculares son mediadas por anticuerpos. De nuevo, formamos anticuerpos malos contra nuestros vasos sanguíneos y se manifiestan enfermedades. Aquí en este cuadro, bueno, el cambio de los nombres ya han cambiado en estos últimos años, pero por mencionar algunos, es la enfermedad de Wegener, Churg-Strauss, poliarteritis nodosa. O enfermedades mixtas del tejido conectivo, enfermedades propias del tejido conectivo, sistémicas, como ¿cuántos de ustedes no han escuchado hablar de lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, se forman anticuerpos malos y que afectan todo el sistema? Puede haber lesiones en el pelo, en la cara, en los ojos, articulaciones, se pueden inflamar nuestros riñones, nuestros pulmones. Y por último, también vemos enfermedades del tipo osteoporosis. Entonces, lo que yo, una vez entendiendo qué enfermedades vemos nosotros y hacia dónde se va a dirigir esta plática, pues uno de los principales síntomas de la mayoría de las enfermedades reumáticas, ya sea por artritis reumatoide, ya sea por lupus eritematoso sistémico, es la inflamación en las articulaciones, que esto remite hacia el dolor. Entonces, si nosotros vemos en la figura, pues se puede decir la primera, vemos pues unos deditos que se ven que están inflamados. Nosotros como pacientes, ¿cómo podemos saber si realmente tenemos inflamación articular? Pues aumenta la temperatura, está hinchado, eso se llama edema para nosotros, hay cambio de coloración, o sea, hay eritema, hay edema, hay dolor e inflamación. Entonces, si nosotros vemos en el segundo dibujo, vemos como una articulación, la articulación es todo aquello que nos permite movernos, ¿no? Nuestro cuello, nuestros hombros, nuestra articulación del codo, la muñeca, estos huesitos que tenemos aquí se llaman metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, distales, esternón con costillas, una articulación, cadera, rodillas, tobillos, empeine, dedos de los pies. Entonces, esta articulación, dependiendo del tipo de enfermedad que tengamos, puede causar un proceso inflamatorio, pero lo que también quiero que comprendan es que hay distintas vías, ¿sí? Por ejemplo, en una enfermedad sistémica autoinmune reumatológica se activan vías de inflamación del tipo liberador, se llaman citocinas, interleucinas, se activan vías a nivel, lo que quiero llegar es que todo es a nivel intracelular, o sea, de cosas tan minúsculas, el cuerpo responde sabiamente. Por ejemplo, en la osteoartrosis, que es el dibujo que tenemos arriba, que es la famosa artrosis degenerativa, si nosotros vemos en el dibujo normal, en el área donde dice cartílago, pues es como un cojinete. Entre hueso y hueso tenemos como un cojinete que nos permite la movilidad y que no rocemos. En la osteoartrosis degenerativa ese cojinete se destruye por tanto sobreuso, ahora sí que por la edad. Pero en la artritis reumatoide, puedes tú ser joven o puedes ser mayor de edad y diagnosticarte artritis reumatoide independientemente del sobreuso, sino ese daño es porque entre hueso y hueso definitivamente ese cartílago también se destruye, pero porque hay sustancias alrededor que están inflamando. Ese anticuerpo se llama factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados que, como se ve en el dibujo, inflaman nuestra cápsula articular. Entonces, entendiendo lo siguiente, y que finalmente, aunque esto pareciera que va a ser muy médico, muy científico, creo que es importante entender la vía del dolor. ¿Por qué? Porque una de las características principales del CBD es precisamente en el control del dolor. Pero para esto tienen que entender cómo se produce el dolor en nuestro cuerpo. Miren, por ejemplo, si nosotros vamos caminando y nos enterramos un vidrio en nuestro pie, ojalá que no, ¿verdad? Entonces, rápidamente nuestra señal de que entró un cuerpo extraño en nuestro pie y que produce dolor, entre otras cosas, ¿verdad? Claro, obviamente sale sangre y todo esto, es porque se transmite esa señal por medio de unas células que se llaman células nerviosas o neuronas. Nosotros estamos formados
por un cerebro y así como está el dibujito, una línea que se llama médula espinal que contiene todos nuestros nervios. Esta médula espinal está contenida en la columna vertebral, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un estímulo que se llama nociceptivo o de dolor, doloroso, o tal vez frío o calor, pero en este caso estamos hablando de un ejemplo que se nos entierra un vidrio, esa señal se divide en varias partes. La primera, como ustedes pueden ver, en la parte que dice traducción. Traducción de la señal, vemos una flecha azul que dice estímulo nociceptivo. Tenemos ese estímulo del dolor, pasa por la parte posterior de nuestra médula espinal que se llama asta dorsal, cruza, ¿sí? Y asciende por todas nuestras partes de nuestro sistema nervioso que se llama bulborraquídeo mesencéfalo, hasta llegar a una vía del dolor que se llama espinotalámica lateral, y entonces entra a nuestro cerebro. Entonces esa señal sabemos que son por milisegundos. Eso se llama transmisión. Y entonces nuestro cerebro capta que algo está pasando, ya sea para que tengamos una de regreso, como es la flecha azul, una modulación del dolor, ¿sí? Nosotros tenemos esas fibras que transmiten el dolor que se llaman fibras aferentes tipo C, ¿sí? Y también hay fibras aferentes. Cuando nosotros tenemos esa entrada de esa señal del dolor, liberamos una cosa que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores específicos del dolor son, bueno, hay varios, pero los principales es glutamato, sustancia P y el péptido parecido a la calcineurina, ¿no? O péptido liberador de calcineurina. Entonces, se activa el dolor, se liberan esos neurotransmisores que nos dicen, tienes que tener esa sensación del dolor. Pero entonces hay un sistema de modulación, ¿sí? Hay una entrada de cosas que se llaman entradas de calcio, liberación de potasio, y por lo tanto el cuerpo, fíjense, es tan inteligente nuestro cuerpo que a nivel intracelular hace que se bloquee esa liberación de neurotransmisores para liberar endorfinas. Por eso las endorfinas son las sustancias que nos ayudan a retirar el dolor. Entonces, inteligentemente nuestro cuerpo ya es bien sabido a partir de los años 70 que más adelante mencionaré, pero hay un químico israelí que encontró este sistema de modulación del dolor que le dio el nombre de sistema endocannabinoide. ¿Y sistema endocannabinoide por qué? Porque nosotros lo tenemos. Todos los humanos, incluso seres vivos, perritos, gatitos, todos tenemos este sistema endocannabinoide, más o menos, para modular el dolor. Y él le dio este nombre, sistema endocannabinoide. ¿Por qué? Pues porque en algún futuro vamos a ver, se asemeja a lo que vamos a hablar sobre los cannabinoides de las plantas, ¿sí? Este doctor también, químico israelí, también no es médico, pero claro, sí es doctor en ciencias, estudia el sistema tanto el endógeno como el sistema de las plantas, el sistema del cannabis. Pero hay dos moduladores del dolor que quiero que, pues no que se los aprendan, pero que sí sepan que existen y se llaman anandamida, que sus siglas es AEA, y ácido araquinoil glicerol, 2-AG. Y tenemos esos receptores en todo nuestro cuerpo. ¿Receptores qué quiere decir? Se liberan estas sustancias para quitar el dolor y en cada uno de pedazos de nuestro cuerpo hay esos receptores para captarlos y entonces poder modular el dolor. Pero no solamente hay esos dos receptores que se llaman el CBR1 o el CBR2 o también pueden ser conocidos como CB1 y CB2. Hay más como los que están mencionados ahí y hay unas cosas que nos ayudan a que nosotros tenemos dolor, está esta sustancia que se pega a nuestro receptor para que se quite el dolor, pero hay enzimas mediadoras que hacen que se peguen a los receptores y también son importantes. Sin embargo, pues hablamos de los endocannabinoides. Si nosotros recordamos, todos los humanos estamos formados por células. Si vemos ahí en el dibujo del cuerpo humano, hay células del hueso, hay células de la sangre, hay células grasas que se llaman adipocitos, hay células del cartílago que se llaman condrocitos, hay el sistema nervioso que hace poquito ya les dije cómo se llaman, las neuronas. Entonces, todas estas células, recuerden que es como una bolita, tiene una capa alrededor y eso se llama membrana celular.
La membrana celular, como vemos en este dibujo de abajo, está formada por esas lineecitas pequeñas, esas bolitas con sus dos patitas, y varios canales que son como por donde entran los carbohidratos o las proteínas, pero eso se llaman lípidos. Entonces, los endocannabinoides, ¿por qué? ¿Quién los produce? Ahí sabemos que ya se sabe que la síntesis de los endocannabinoides son por esas membranas, por esos lípidos de membrana, y solamente se van a liberar cuando tenemos una señal, ¿sí? Una señal celular. Entonces, esto hace que interactúe con esos neurotransmisores del dolor que ya les había dicho cuáles eran, glutamato, sustancia P y el péptido asociado a la calcineurina, y eso permite que entonces los bloquee y se liberen las endorfinas, ¿ok? Recuerden que todos los endocannabinoides se unen a receptores, CB1 y CB2. Entonces, no quiero ahondar mucho con esto, pero los endocannabinoides son reintroducidos a las células. Miren, más o menos para entender un poquito este dibujito que vemos aquí, el dibujo número B, vamos a hablar rápidamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos, voy a poner un ejemplo, esta es una pluma. La tapa es la parte presináptica de una neurona, ¿sí? Se transmite el dolor, nos entró el vidrio, pasa por aquí y luego pasa por otra parte, que es la parte de otra neurona, que es la parte posináptica. Entonces, así es como se van pasando las señales. Hay miles y millones de neuronas y nos va pasando las señales del dolor. Entonces, lo que sucede aquí es que se activa esa señal, hace que se una a la otra membrana posináptica, libera los endocannabinoides, vuelven otra vez a recapturarse y vuelven otra vez a meterse. O sea, es un círculo, ¿sí? O sea, número 1, número 2, 3, regresa y entonces es como un sistema de regulación, ¿ok? Pero los endocannabinoides no están liberados en todo nuestro cuerpo, sino que se utilizan en su momento y se acabó y vuelven otra vez a reintroducirse a una célula. A lo mejor esto es importante porque de alguna manera los endocannabinoides no son como los opiáceos que causan cada vez mayores cantidades, en este caso si son sintéticos de medicamentos. Los cannabinoides también, que ahorita vamos a hablar sobre ellos, pero no el endocannabinoide, no el que nosotros producimos. Nosotros no vamos a tener esa respuesta psicoactiva. ¿Me explico? En cambio, los fitocannabinoides, los que sí están producidos por plantas, podemos tener ese tipo de efectos secundarios, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Entonces, lo que quiero que comprendan es que, fíjense, todo nuestro cuerpo, prácticamente todo, tiene esos receptores de ese sistema que modula el dolor, de nuestros endocannabinoides. En cerebro, vemos allá en el dibujito, en las células de la sangre, en el pulmón, en la vejiga, en el corazón, en el sistema musculoesquelético, pero también en vasos, en el intestino, en los órganos reproductivos y en la piel. ¿Qué pasa cuando nosotros activamos esos receptores? En este caso, el CB1. Ahí dice, causa síntomas eufóricos, es decir, el paciente está todo agitado, todo feliz, pero también puede bajar nuestra presión arterial, o sea, actúa a nivel del corazón, nos ayuda también a desinflamar. Esas sustancias que se liberan, que son las interleucinas, las inhibe, puede causarnos una neuroprotección, esa actividad neuronal la disminuye, ¿sí? Entonces es cuando se empiezan a dar cuenta que pues es un sistema de modulación que aunque pudiera tener ciertos efectos, pues es precisamente para controlarlos, para llegar a un equilibrio, a una homeostasis. Y los receptores que captan los endocannabinoides, también hay otro que se llama receptores CB2, que también está en parte de nuestro organismo, generalmente en vaso, en células de la sangre y en células nerviosas. Entonces, prácticamente este sistema endocannabinoide lo que hace es regular nuestro sistema inmune, nuestra energía y recuperarnos del estrés, ¿sí? Eso es en conclusión. Bueno, ¿y por qué entonces es importante saber sobre este sistema? Porque entonces quiere decir que así ya entendemos cómo funciona el cannabis. El cannabis, finalmente, es una sustancia semejante al endocannabinoide que va y se une a los receptores CB1 y CB2 y que ya supimos cómo le hacen y quién produce estas sustancias, cómo se pegan, ¿sí?
en qué partes del cuerpo están. Por eso es que esta familia de plantas llamada Cannabaceae del género Cannabis tiene distintas especies, que es Sativa indica, que es de la India, y la Rudelis, que es de Israel. La Sativa pues es más acá de América. Fue descubierta en los años 60 por este químico que ya había mencionado, que se llama Rafael Mechoulam. Él detecta que esta planta, cannabis, que también es conocida como marihuana, pero realmente su nombre es cannabis, tiene muchas sustancias, ¿sí? Más de 500. Pero las más dos importantes que debemos de ver o que todas se pudieron aislar, pero que tienen ciertos efectos o efectos mayores, es la delta 9 tetrahidrocannabinol, que aquí está abreviado con THC, que es su nombre más común, el THC. Este va a ser el principal componente psicoactivo. El tetrahidrocannabinol es el que da esas respuestas al humano de agitación, de euforia, ¿sí? Y se afina más a los receptores CB1. Recuerdan esos receptores, ¿en dónde estaban? Pues en todas partes, ¿no? Y entre ellas el cerebro, y por eso es que tienen esa respuesta de euforia, agitación, ¿sí? Y la otra sustancia importante es el cannabidiol, o sea, el CBD. Ese es uno de los componentes más estudiados para el uso terapéutico. Tal vez aquí no está bien empleada esta palabra de medicinal, porque no se considera ahorita todavía como tal algo como una medicina ya bien patentada con dosis establecidas, no. Más bien dicho, terapéutico. El CBD tiene efectos menores o nulos al THC, ¿sí? No genera esos efectos psicotrópicos o psicoactivos, ¿ok? Entonces, por eso es que estamos hablando sobre esto. Entonces, hay una cosa que debemos entender. Todo el efecto terapéutico va a estar mediado solo por CBD. Antes de empezar la plática, platicaba con el doctor Guillermo y quiero que comprendan lo siguiente. No es lo mismo tener una sustancia bien establecida, con los miligramos necesarios que requiere el paciente, que haya pasado por controles de calidad, que me diga qué dosis tiene ese medicamento o esa sustancia, ¿sí? Hoy por hoy todavía no se tiene una dosis establecida que pueda mejorar al paciente, porque se sabe que entre más dosis o lo use el paciente, se tiene que aumentar y aumentar y aumentar la dosis hasta ver la tolerabilidad. O sea, entonces, imagínense, alguna vez un paciente me preguntaba, doctora, para mis dolores articulares, yo fumo marihuana, solamente es un cigarro al día. No se confundan. El CBD es algo que está establecido, que en su hojita de atrás del medicamento viene las dosis, viene cómo está formado, su registro de COFEPRIS. Y ahorita que hablaba con el doctor, él me decía que solamente hay un lugar autorizado por la COFEPRIS que tiene estos rubros importantes de control de calidad, ¿sí? La marihuana fumada no es CBD, son cosas distintas, deben de comprender. Esto es, pues sí, obviamente es el cannabis sativa, que está combinado a veces con otras sustancias herbales que le dicen cannabis sintéticos, pero el sistema de combustión a veces agregan muchas otras cosas más para causar, pues ahora sí, como esta cuestión recreativa, lúdica, y por supuesto que va a tener también efectos contra el dolor, ¿no? Pero tengan cuidado con esa situación. Hablando específicamente con el CBD, escuchen lo siguiente, miren. Lipofílico, ¿qué quiere decir? Que se une a todas las células que contienen lípidos. Y recuerden que prácticamente todas las células, como el dibujito que les di, pues está formada de lípidos, de grasa. Entonces, el problema es que se distribuye muy fácilmente el CBD dentro de nuestro cuerpo y por lo tanto se desconoce las consecuencias tras una permanencia crónica de CBD, ¿ok? Se metaboliza por el hígado, y bueno, sabemos que cómo es que se entra el CBD a nuestro cuerpo, pues por medio de los receptores CB1 y CB2, que ustedes ya lo saben. El CBD actúa más sobre receptores CB2,
Por lo tanto, es menos psicoactivo, ¿ok? Ahora, si nosotros leemos aquí, ¿para qué funciona el CBD? Se sabe que puede controlar el dolor, que puede controlar la inflamación y los trastornos de ansiedad. O sea, no por eso quiere decir, es que estoy ansiosa y me voy a tomar estas gotitas. No, trastornos de ansiedad como tal diagnosticados, pero lo que quiero ver es que la medicina basada en evidencias, lo vamos a ver más adelante, es controversial todavía. El control de la epilepsia, ¿sí? El CBD también va a modular los efectos del tetrahidrocannabinol. No es que esté mal que los medicamentos contengan las dos cosas, tanto CBD como tetrahidrocannabinol. Pero acuérdense que si tenemos un poco más de tetrahidrocannabinol, tenemos más efectos adversos psicotrópicos o psicoactivos. ¿Qué es lo que hace el CBD? Modula los efectos adversos de la tetrahidrocannabinol, mejorando la tolerabilidad. Entonces, pero fíjense qué efectos adversos podemos tener cuando consumimos CBD. Erupciones, se disminuye el apetito, nos puede dar diarrea, vómitos, mayor grado de infecciones, mucho cansancio, eso se llama astenia, mareo, sedación, aturdimiento, anemia, o sea, tiene efectos secundarios, ¿ok? Ahora, como todos los humanos, intentaron crear los cannabinoides sintéticos, ahí hay una lista de cannabinoides sintéticos, entre ellos, si hay algunos medicamentos como tal ya bien establecidos y tienen usos establecidos, ¿ok? Pero bueno, para decir algunos, sobre todo recuerden esto, nabilona, dronabinol y ácido ajulémico, ¿sí? Entonces, se sabe que el dronabinol funciona o activa tanto el receptor B1 como B2. En 1985 fue uno de los derivados sintéticos cannabinoides, o sea, producidos por el humano, en Estados Unidos para tratar la anorexia secundaria en pacientes con VIH, ¿sí? Previene las náuseas y los vómitos en la quimioterapia. Y el otro medicamento que fue el primero del mundo que se creó fue el Namisol. Este es solo puro tetrahidrocannabinol. Y su uso fue precisamente para problemas neurológicos, Alzheimer, esclerosis múltiple, dolor crónico. Un dolor crónico es aquel que el paciente tiene dolor, pero no porque te pegaste y se acabó, sino porque tienes un dolor crónico por alguna condición, por alguna enfermedad, más de 3 meses. Entonces, también hay cannabinoides sintéticos de mezclas herbales. Aparentemente, ahí te pueden decir, por ejemplo, en este caso, ahí se ve la mamba negra, que es como si fueran unas hierbas, y aparentemente en la parte de atrás dice, solo contiene CBD y tantos gramos. Se ha visto, y a eso sí hemos tenido evidencia, en donde se mandan a revisar esas sustancias herbales para ver si efectivamente tienen esa cantidad de CBD que dicen. ¿Y qué creen? Algunos no tienen CBD, solo tienen tetrahidrocannabinol, el psicoactivo. Algunos ni CBD ni tetrahidrocannabinol. Entonces, aguas. Acuérdense que esto no es el terapéutico. Esto es más que nada recreativo, pero desafortunadamente, y creo que es importante porque tenemos que regular estas leyes, sobre todo en nuestro México, porque estos sí se consideran una alternativa legal. Entonces, y difícilmente son detectados por la orina, pero no es para uso terapéutico. No debe incluso de fumarse, pero los jóvenes, los humanos, lo usamos como algo fumado. Realmente se utilizan como aromaterapia. ¿Ok? Entonces, los medicamentos que sí están aprobados derivados del cannabis es la nabilona, el cannabidiol, y estos son sus nombres comerciales: Marinol, Sindros, Canemes, Cesamet, Sativex y Epidiolex. ¿Ok? Son autorizados por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Y también en algunos otros países. ¿Qué es importante aquí? ¿Cómo podemos tener estas presentaciones? Creo que ya se atoró. ¿Sí me escuchan? Sí. La imagen creo que se atoró. Pero bueno, si me escuchan, hay varias presentaciones. Se puede dar de manera oral, de manera sublingual,
Se puede dar por inhalación, por vapeo. Acuérdense, no es lo mismo combustión el fumar a un vapeo, pero si se dan cuenta, el tiempo del efecto es distinto. Si es oral, es hasta las 4 horas. Si es inhalación, es mucho más rápido, a los 90 segundos. Y el gel transdérmico apenas se está experimentando y para ver si se logra algún efecto. Entonces, en conclusión, ustedes ya son expertos, entre comillas, entre nuestro sistema de cannabinoides. El fitocannabinoide, los más importantes son dos, el tetrahidrocannabinol y el CBD, que está en el primer dibujito. Los cannabinoides endógenos, que es la anandamida y el ácido araquinoilglicerol. Y los sintéticos, que son los medicamentos, que pueden tener tanto CBD como tetrahidrocannabinol o ambos, como es el Sativex. Entonces, ¿qué hemos tenido de evidencia en nuestras enfermedades de reumatología? La artritis reumatoide es una enfermedad, como les había comentado, a expensas de la producción de anticuerpos que en vez de ser buenos son malos, y eso se llama factor reumatoide. Producen proceso inflamatorio en todas nuestras articulaciones, pero también pueden inflamar los ojos, pueden inflamar pulmón, riñón. Hay estudios que se llaman estudios in vitro. ¿Qué significa eso? Que nosotros no lo estamos experimentando ni en animales ni en humanos, sino que están dentro de un tubo de ensayo o una caja de Petri. Entonces, lo que sí se ha visto in vitro es que los fibroblastos, o sea, las sustancias que producen esas cicatrices en la artritis reumatoide, reducen esa producción de inflamación, reducen las citocinas y nosotros ponemos cannabidiol. O tetrahidrocannabidiol. También reducen la liberación de esas sustancias que destruyen, ¿sí? Las células de nuestras articulaciones y por lo tanto reducen la producción del colágeno, la degradación del colágeno, es decir, hacen que no se desgasten nuestras articulaciones. Y esto fue visto en un cartílago pues, de una vaca. ¿Ok? Ahora, este otro estudio es un estudio hecho en el año 2005. Fíjense, ¿desde cuándo estaban buscando una alternativa? Recuerden, una alternativa, un adyuvante para el tratamiento de las enfermedades reumatológicas. No es el tratamiento, no por eso vas a suspender tus medicamentos. Un ensayo clínico aleatorizado doble ciego quiere decir que el investigador junta dos grupos. A uno le van a dar el medicamento o la sustancia a investigar y a otro le van a dar placebo. Placebo quiere decir que es una sustancia inactiva, pero tiene las mismas características. Por ejemplo, si va a ser una cápsula blanca, redondita con una raya en medio, a los dos se les da lo mismo. El paciente ni el investigador sabe qué está tomando. ¿Para qué? Para que tengamos una buena evidencia. Los ensayos clínicos aleatorizados son los que nos dan mejor evidencia. Entonces, juntaron a 58 sujetos en donde administraron el Sativex, ¿se acuerdan que es el que tenía solo el CBD? Durante 5 semanas. Esos 58 sujetos vieron la puntuación del dolor, ¿sí? Obtenida los últimos 4 días del periodo que se inició el estudio, y luego después volvieron a medir el dolor a los 14 días del término de tratamiento. Sin embargo, recuerden que solo fueron 5 semanas. Se hicieron una serie de estudios para ver cómo estaba su dolor en el reposo, su calidad de sueño y su rigidez matutina. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dosis dieron? Dieron una dosis de aerosol bucal, 2.5 miligramos de tetrahidrocannabinol, está combinado, recuerden, Sativex, CBD con tetrahidro, perdón, y 2.5 de CBD. Y entonces fueron dosificando esos disparos. La primera vez fue solamente una inhalación y cada 2 días podían aumentar la dosis hasta 6 inhalaciones máximas. Entonces, ¿qué pasó? Lo que sí se sabe es que a estos pacientes con artritis reumatoide mejoró el dolor al movimiento y la calidad del sueño, que aquellos que solo recibieron la sustancia inactiva, el llamado placebo, ¿sí? La mayoría tuvo efectos adversos. De esos efectos adversos fueron leves, afortunadamente, moderados. Y los principales 3, como se ven en esta tablita, es dizziness, es el mareo, aturdimiento y boca seca. En todo lo demás, en cuanto a la actividad de la enfermedad como tal, no hubo una respuesta, no hubo un proceso inflamatorio importante, solo se mejoró el dolor y la calidad del sueño.
¿Qué sucede ahora con la osteoartrosis, con el daño degenerativo, con el desgaste ya? Si sin duda es una de las principales enfermedades en donde se utiliza el cannabis. Recuerden que cuando se sabe que los pacientes, en este caso fue un estudio que se vio en los condrocitos de los pacientes, es decir, las células del cartílago que entre a la articulación, pues está ese cojinete, vieron que estos pacientes que tienen este proceso inflamatorio degenerativo articular tienen, que creen, más receptores del sistema endocannabinoide, o sea, CBR1 y CBR2, que hay más en este líquido sinovial del sistema endocannabinoide, que es acuérdense, el 2 araquinolglicerol, y de la anandamida. O sea, se sabe que esos pacientes, por alguna razón, producen más esa activación de ese sistema. ¿Por qué? Pues porque hay inflamación, ¿ok? Entonces, por lo tanto, se concluye con el estudio previo, pues que sí tiene que ver muchísimo esta activación y el manejo y el dolor en los pacientes con osteoartrosis, porque hay evidencia de que hay endocannabinoides ahí, activos. Hay otro estudio, que fue un estudio hecho en ratoncitos, en donde a estos ratones específicamente dieron una delesión dirigida de los receptores de cannabidiol tipo 2. Es decir, hagan ustedes de cuenta que a ese ratón le dijeron, tú no vas a tener receptores para captar tus endocannabinoides tipo 2. Esos se llaman ratones con delesión dirigida, CNR2, y otros ratones que son ratones salvajes, a esos no se les hizo nada. Uno de los ratones fueron sometidos a cirugía de rodilla, se llama DMM, desestabilización quirúrgica del menisco medial, y otros no fueron sometidos a cirugía y dejaron que el desgaste articular fuera de manera espontánea. ¿Qué pasó? Se supo que el desgaste articular fue más intenso en aquellos ratoncitos que les quitaron los receptores, ¿sí? Que aquellos que eran ratones salvajes. Que el tratamiento de los ratoncitos salvajes con agonistas de los receptores, o sea, sustancias cannabinoides, redujo la gravedad de la osteoartrosis. Y aquellos ratones que se desgastó su articulación de manera espontánea relacionada con su edad, fue más grande en aquellos que que les quitaron los receptores para el dolor, ¿sí? ¿Sí me explico? Que aquellos que tenían, que sí tenían sus receptores. Entonces, prácticamente nosotros podemos concluir que la vía del sistema endocannabinoide 2 juega un papel importante en la fisiopatología, o sea, en la causa de la osteoartrosis en los ratones. Por lo tanto, se pueden justificar seguir con más estudios en el papel de los receptores cannabinoides en la patogenia del desgaste articular, ¿sí? ¿Qué más sabemos sobre fibromialgia? Sabemos que la fibromialgia es una enfermedad en donde el sistema del dolor está exacerbado. Son pacientes que si tú los abrazas, sienten dolor exagerado, ¿sí? Ese sistema ¿se acuerdan de la transmisión del dolor? De la liberación de neurotransmisores, glutamato, sustancia P, está alterada. Entonces, quisieron saber y evaluar una cosa que se llama metaanálisis. Fíjense, este es un estudio del año del 2016, en donde van a evaluar la eficacia, la tolerabilidad y seguridad de los cannabinoides para la fibromialgia. Entonces, buscaron en todo el sistema que se llama el sistema de registro en Estados Unidos de todos los ensayos clínicos que se han hecho, sobre todo controlados. Recuerden, controlados, ¿qué quiere decir? Que no se sabe qué medicamento están usando, qué dosis. ¿Y qué creen? Hasta abril del 2016. Encontraron 72 artículos, pero ninguno pudo entrar, muy pocos pudieron entrar. Eso se llaman criterios de inclusión. SA significa ensayo controlado aleatorizado. A fuerzas tenían que tener un tratamiento por más de 4 semanas. A fuerzas tenían que tener un producto de cannabis para el tratamiento de adultos y que tenían fibromialgia. Y prácticamente ahí, como se ve en el dibujo, solo se incluyeron, de todos estos 72, solo 2. ¿Ok? Solo 2 contaban con la evidencia clínica de que era un ensayo controlado aleatorizado. Pero finalmente
no hubo una mejoría en la calidad en general. Entre comillas, hubo una imprecisión, había posibles sesgos, que significa que pues estaban orientados a decir, sí funciona o no funciona. Entonces, prácticamente no se llegó a una conclusión en la mejoría de la fibromialgia con el uso del cannabis. No se mejoró el alivio del dolor, no hay eficacia porque no hubo evidencia ni seguridad del cannabis para fibromialgia en estos pacientes. Y es algo muy importante el punto de abajo. Más participantes abandonaron los estudios en el grupo que estaba con el cannabidiol, que en este caso era la nabilona, que en aquellos que solo estaban con control o con placebo, ¿sí? Entonces, en fibromialgia no se encontró una evidencia convincente para el uso de nabilona, que en este caso es el sésame. Acuérdense que hay distintas presentaciones. Yo no les puedo decir las dosis porque esas dosis dependen de la tolerabilidad, pero por ejemplo en este caso eran de 1 miligramo, pero también hay presentaciones de 2.5 miligramos y también la tolerabilidad fue baja. Entonces, no fue hasta el 2016, fíjense, estamos hablando ya que prácticamente hace 10 años, que se hizo un estudio sistemático controlado para enfermedades reumáticas. Entonces, se utilizó de nuevo cannabidiol o placebo, ¿sí? Y lo que se buscó es de nuevo solo artículos que tuvieran una evidencia médica. Yo lo que quiero aquí mostrarles y que quiero que entiendan es que, por ejemplo, en el 2006, si vemos la primera columna, hay distintos estudios. Autores en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012. ¿Qué medicamentos utilizaron? Navimexol, nabilona, ahí dice las dosis, 0.5 miligramos, ¿sí? O analgésicos y una sustancia que era derivada del cannabinol. ¿En dónde se utilizaron en estos ensayos? RA es artritis reumatoide, FM es fibromialgia y otra osteoartrosis de rodilla. Fíjense nada más en donde puse ahí una flechita como trueno. ¿Cuánto tiempo duraron esos estudios? 5 semanas, 8 semanas, 2 semanas, 2 semanas. ¿Me explico? O sea, no ha existido, yo lo que puedo concluir también es que el tiempo de uso es poco, ¿sí? Las dosis fueron únicas. Lo que sí se sabe es que la eficacia, que es lo que está ahí subrayado en color verde, pues es que algunos sobre todo mejoraron el dolor al movimiento. Fue lo único, pero no la actividad de las enfermedades. ¿Sí me explico? Ahora, entonces, la conclusión es que no hay una evidencia suficiente para recomendar cannabinoides en el manejo de enfermedades reumáticas. En este, que fue uno de los pocos estudios que tuvo una revisión de metaanálisis, los tamaños de la muestra son pequeños, lo que les había comentado, una corta duración. Heterogeneidad, ¿qué quiere decir? Que, pues, que unos eran de AR, otros eran de fibro, o a lo mejor puede ser que estos pacientes, unos tenían cierta edad, y ustedes saben que no es lo mismo que un paciente responda con un medicamento a los 4 años de edad, a los 20, a los 40 o a los 60, ¿sí? Y que finalmente se puede llegar a comprender pues, que las conclusiones son limitadas. Lo que sí se sabe es que el alivio del dolor y el efecto sobre el sueño pueden tener algún beneficio terapéutico potencial, pero también hay efectos adversos. Entonces, hay que esperar estudios adicionales. Hay otra enfermedad reumatológica que se llama dermatomiositis, que esto nos causa lesiones en la piel, inflamación en los músculos, en donde de nuevo es un estudio in vitro, no en animalitos, no en personas, en donde en conclusión el ácido ajulémico, ¿se acuerdan que era el tetrahidrocannabinol sintético? Pues se sabe que baja todas estas sustancias de la inflamación. Esas sustancias de la inflamación, pues se las voy a decir, se llaman anti-TNF, factor de necrosis tumoral alfa, interferón beta, bajaron. ¿Sí? Bajaron, pero todavía no se han estudiado en humanos. De igual manera, la esclerosis sistémica es una enfermedad reumatológica en donde lo que se produce es un engrosamiento de la piel y entre ellos también puede haber dolores articulares, falla pulmonar, pero finalmente lo que sí se puede ver es que en ratones salvajes, el que nosotros activemos el cupo de los receptores CBD hace que se reduzca esa inflamación en nuestra piel, el engrosamiento eso se llama engrosamiento dérmico, la producción de antiinflamatorios. Entonces,
apenas está también en expectativa, ¿no? En saber si podemos tener un resultado en humanos. Se sigue en investigación clínica, de hecho ahí mismo en la diapositiva dice que todavía hay un ensayo que se llama Resolve. Creo que no tarda en salir el resultado. Se esperaba creo que para el 2024, el año pasado, si no es que a lo mejor ya está. Y en el lupus eritematoso sistémico, pues igual, lo único que se ha descubierto es que los niveles del sistema endocannabinoide que nosotros producimos, la 2-araquinoil glicerol, están más altos en los pacientes con lupus. Es decir, el cuerpo está tratando de modular el dolor, ¿sí? Entonces podría ser a lo mejor una alternativa en algún futuro de dar este tipo de medicamentos para modular el dolor en los pacientes con lupus. Y bueno, yo tal vez en esta casi última diapositiva, este es uno de los estudios más nuevos, en el 2024. Yo solo lo que quiero que comprendan es que es una evidencia no de enfermedades reumatológicas. Si nosotros vemos en la línea número 3, en la columna número 3, el primero fue para trasplantados renal y dolor, el segundo fue para dolor crónico, el tercero del 2019, de 29 pacientes, fue para neuropatía. Neuropatía quiere decir esa hipersensibilidad o falta de sensación, sobre todo en aquellos pacientes que son diabéticos. El siguiente es para dolor en espalda. El siguiente es para pacientes que tuvieron dolor después del ejercicio, en pacientes con manifestaciones atópicas en la piel. O sea, se han investigado, realmente se ha tratado de investigar. Y finalmente, en conclusión de todos estos estudios, que sí fueron doble ciego, que es en donde dice la columna masking, prácticamente solo se puede decir que en el estudio 1 y en el estudio del de 131 pacientes, en el estudio 2, se incrementó el dolor. O sea, hubo analgesia. Pero en todos los demás no hubo evidencia para cada uno de los padecimientos. Y también lo que quería que comprendieran es que en la segunda columna, se dan cuenta, varía las dosis. Es que tampoco hay una dosis establecida porque depende de la tolerabilidad del paciente. Por ejemplo, en el estudio número 1 ponen que dieron dosis desde 50 hasta 150 miligramos, otros 60 miligramos de CBD, otros 250, otros 400 miligramos, me explico, ¿ok? Entonces, sabemos que en México se aprobó la regulación y la despenalización para el uso recreativo de la marihuana en todo el país. Podemos tener en casa hasta 8 plantas para consumo personal. Pero la verdad es que creo que hay que regular y controlar muy bien el uso de estas sustancias. Y como conclusión, pues la verdad es que es difícil recomendar medicamentos a base de cannabis para el tratamiento de los pacientes con dolor. Y sobre todo ya en enfermedades bien establecidas autoinmunes, de verdad no suspendan sus tratamientos. Y se necesitan muchísimo más ensayos clínicos y más amplios, controlados, para poder aclarar todas estas dudas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el tema y muy cierto lo que usted comenta. Desafortunadamente las legislaciones no están completas. Hay unas variables que pues, no están consideradas adecuadamente. Si bien lo más importante son terapias alternativas que nos ayudan a mejorar las condiciones de nuestros pacientes, incluyendo en el caso de los que nos dedicamos a cuidados paliativos, es un coadyuvante, no es un tratamiento único y definido. Efectivamente, lo platicábamos hace un rato, existe ya la venta libre del CBD y eso también es un problema porque muchas entes no reguladas están vendiendo estas sustancias que la realidad es que desconocemos la cantidad de CBD que tienen, desconocemos si en realidad tienen un proceso adecuado. La dosis no es la misma para cada paciente, bien lo comentó, hay que enseñarnos a jugar con esas dosis y obviamente requiere un seguimiento por médico. No es como que voy a tantearle, la verdad es que tiene mucho que ver. La gente debemos de conocer. Todo esto que usted habló perfectamente, se debe de conocer antes de prescribir un medicamento, y en este caso CBD, ya procesado, se considera parte de una terapéutica médica que tiene también sus ventajas y desventajas.
Doctora, si me lo permite, tengo algunas preguntitas que nos hicieron aquí los asistentes. Sí, Si me ayuda. claro, sí. Mire, por ejemplo, nos pregunta Jaime. Doctora, ¿qué opina de las pomadas? Ujú. Bueno, no sé si lo pueda decir aquí en redes sociales porque después nos van a vetar. Las pomadas con Mari para aplicaciones tópicas que contienen realmente esa sustancia. Híjole, creo que esa respuesta incluso ya la acabamos de, Ujú, el doctor Guillermo de decir. Ay, mire, señor Jaime, joven Jaime, pues realmente, para empezar, ¿dónde la compró? ¿Realmente tiene un registro médico? ¿Fue a este único lugar en México en donde está autorizado y se sabe los miligramos que tiene esa pomada? La verdad es que hoy por hoy no está regulado. ujú. Puede ser que a lo mejor usted se la unte y sí sintió mejoría del dolor, pero podemos tener efectos adversos porque aunque se unta en la piel, se absorbe. Así es. Acuérdense que el CBD es muy lipofílico, se distribuye. Recuerdan que en la sesión dije, se distribuye y entonces esto puede tener un problema. Después usted va a requerir más y más y más y más. Entonces, pues la respuesta es que recomiendo. Yo creo que hay que buscar las causas del dolor, tratarlo de una manera evidenciada médica y luego ya entonces que se tenga toda una regulación en todo en este tema, tal vez. Así es, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora, nos está preguntando mucho sobre el tema de las enfermedades reumáticas, del uso del lupus, sobre todo la pregunta se repite mucho en fibromialgia, Sí. obviamente por las cuestiones musculares de dolor que presentan estos pacientes. Ya sabemos la postura que usted habló a lo largo de su presentación, pero la pregunta de los pacientes sigue siendo muy insistente. Doctora, ¿recomienda el uso de CBD en este tipo de enfermedades? Bueno, la evidencia nos dice que sí mejoran el dolor. Ujú. O sea, los pocos ensayos clínicos, que ya ve que fueron solo 2, Sí, y con pocos pacientes, sí mejoran el dolor y la calidad del sueño. No es que yo me niegue a pensar que esto no funciona. Yo lo único que creo es que tenemos que tener más evidencias. La evidencia es que sí mejora el dolor, mas sin embargo, ok, ¿qué dosis vas a usar? Porque tampoco se sabe qué dosis. Volvemos a lo mismo. Se puedes empezar con 2.5 miligramos de CBD, ya sea sublingual o ya sea inhalado, vas a sentirte mejor, pero luego después, ¿cuánto más vas a necesitar? ¿Hasta cuándo vas a saturar tus receptores endocannabinoides? ¿Qué sigue? Miren, la evidencia médica, yo que soy reumatóloga y médico internista, es que la fibromialgia ya tiene un tratamiento. Los autorizados es pregabalina, duloxetina, ejercicio, yoga, tai chi, y no irnos luego a una terapia alternativa. El manejo del control del insomnio, eso mejora la fibromialgia, ¿sí? Liberar estas endorfinas. Pero, digo, eso se los dejo a su criterio también. Eso es una decisión. Acuérdense que al inicio de la plática dije, para tener ujú, la mejor decisión, así es. ¿verdad? Y Así yo es. creo que esto es muy importante, doctora. El argumento de un especialista, ojo, no nos estamos cerrando las No, opciones. no. Creo que estamos comenzando con un proceso alternativo Ujú. que está en proceso de búsqueda científica para poder utilizarlo de una manera más adecuada. A países desarrollados ya lo utilizan en otras condiciones, lo sabemos perfectamente, pero al menos creo que en México nos falta la regulación. Y lo acaba bien de decir, doctora, es un coadyuvante. Incluso en cuidados paliativos, pues justamente siempre es una medida coadyuvante a un tratamiento de manejo crónico del dolor, Ujú. como una medida alternativa y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, las recomendaciones que se dan aquí son por expertos, en este caso la doctora especialista justamente en medicina interna y reumatología, les da la recomendación. Lo más importante, acudan con un médico, en este caso un reumatólogo, una reumatóloga, para que estas dudas, inquietudes que tienen al respecto, pues obviamente sean respondidas en la consulta.
Doctora, pues como siempre agradecerle mucho su participación, un tema muy interesante, la verdad, Sí, fascinante. Creo que el momento, el tema todavía da para más, pero bueno, lo vamos a Sí, dejar para una segunda intervención. Doctora, muchísimas sí. gracias por su tiempo. Nada más recuérdenos dónde la podemos localizar. Sí, yo estoy en la Torre Médica Campestre 2, en el consultorio 108. El teléfono de citas es 477-779-0550. La verdad es que yo a todos mis pacientes les doy mi celular, que es el 477-34-20854, o mi correo, mar.fdz@hotmail.com. Muchas Perfecto, gracias. doctora. Sí, Muy bien, muchas pues la gracias. doctora María Fernández siempre muy dispuesta y sobre todo apoyándonos con información de primera mano. Doctora, muchísimas gracias, que pasen muy Sí, buenas noches. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma como cada jueves, la verdad es que siempre con temas muy interesantes. Doctora, agradeciéndole justamente su participación, en unos momentos le haremos llegar el presente reconocimiento por su participación y pues bueno, sí, la puerta queda abierta para muchos temas que pues por ahí hemos platicado. sí, Muchísimas gracias, doctora. gracias a Dios. Bye. Gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes que nos siguen. Por aquí estuve leyendo que nos siguen desde Chiapas. Un saludo a Chiapas, a Oaxaca, pues próximamente la doctora va a ir a darse una vueltecita por allá. Sí, Y pues justamente algunos municipios de aquí de Guanajuato y fuera de Guanajuato, les agradecemos mucho, mucho que nos acompañen a través de esta transmisión, nos ayuda mucho a crecer y sobre todo a transmitir este conocimiento. También ahí viene la liga justamente donde pueden ustedes descargar su constancia. Y las personas que tengan algún detalle con respecto a este mismo pueden mandarnos un correo electrónico. También nos estuvieron preguntando cuándo se retransmitía este capítulo. Bueno, la próxima semana se retransmite a través de Facebook y posteriormente queda en la plataforma de YouTube para cuando quieran verlo, descargarlo y compartirlo, pues nosotros felices. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Hasta luego.